Había una historia tan profunda, tan intensa y tan transformadora sobre John D. Rockefeller, que pocas personas se atreven a contar. No era una historia de petróleo, ni de monopolios, ni del imperio económico que levantaría con el tiempo. Era algo mucho más silencioso, más íntimo, y paradójicamente, mucho más poderoso. En un simple cuaderno, un objeto tan discreto, tan común, que nadie imaginaría que ahí comenzaba a forjarse el hombre que se convertiría en un símbolo mundial de disciplina, riqueza y visión. Pero antes de adentrarse en esa travesía, vale decir algo esencial. Si este tipo de contenido toca tu mente, tu espíritu y tus ganas de evolucionar, suscríbete ahora mismo al canal porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción sobre el dinero, sobre la vida y sobre ti. Ese cuaderno acompañaba a Rockefeller desde que tenía apenas 7 años. A una edad en la que la mayoría de los niños apenas aprendían a amarrarse los zapatos, él ya llevaba un registro preciso de cada moneda que entraba a su bolsillo y cada moneda que salía, como si comprendiera, mucho antes que otros, que el dinero tiene memoria, y que solo responde a quienes lo tratan con atención, con seriedad y con propósito. Pero existe un detalle que pocos reconocen, quizá porque resulta tan humano, que incomoda a Rockefeller. No nació rico. Nació en la pobreza. Fue hijo de un vendedor ambulante que desaparecía durante largos meses, dejando a la madre sola con 6 hijos hambrientos y un hogar lleno de incertidumbre. Rockefeller conoció el frío del vacío, el peso de la vergüenza y ese nudo silencioso en la garganta que uno siente cuando desea algo con toda el alma, pero sabe que no puede tenerlo. Aún así, aquel niño pobre, frágil y silencioso terminaría convirtiéndose en el hombre más rico de la historia moderna. Y no lo hizo por suerte, ni por herencia, ni porque el destino lo eligió, lo hizo porque entendió algo que la mayoría jamás aprende en el dinero. No crea riqueza, es la riqueza interior la que crea dinero. Imagina un jardín completamente vacío. Cuares frutos, pero no hay nada sembrado. ¿Qué hace la mayoría? Se quejan, culpa al terreno, culpa al clima, culpa a la vida. Rockefeller, no, él sembró disciplina, sembró vision, sembró principios que más tarde se convertirían, en su mayo, era ventaja. Cada domingo, mientras el mundo despertaba lentamente, Rockefeller se aislaba en silencio y se formulaba 3 preguntas que marcarían su destino y su carácter. La primera, ¿fui fiel a mis principios esta semana? La segunda, ¿desperdicié alguna oportunidad? Y la tercera, la más profunda, ¿soy un hombre mejor que hace 7 días? Él no preguntaba cuánto dinero había ganado, preguntaba quién se estaba convirtiendo, porque sabía que la vida no te entrega lo que deseas, sino lo que tú te conviertes en capaz de sostener. Existe una antigua fábula que explica esta idea. Un mendigo veía pasar al rey cada día, rodeado de oro, carrozas y sirvientes. Siempre gritaba lo mismo. ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué la vida es injusta conmigo? Hasta que un sabio se acercó y dijo, Pijis Hikesau. Pero piensas como mendigo, el rey no nació rey. Pensó como rey antes de tener la corona. Rockefeller cargó pesos enormes sobre los hombros, enfrentó carencias, soportó tempestades emocionales y materiales, y comprendió que prosperar no significa ganar más, sino convertirse en más. Una de las revelaciones más sorprendentes sobre su vida es que él comenzó donando. A los 16 años, con su primer salario, separó un 10%, no porque le sobrara, sino porque entendía que el dinero es como el agua en sí. Lo retienes por miedo, se pudre. Si lo dejas fluir, regresa multiplicado. Y antes de continuar, si este mensaje está despertando algo dentro de ti, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu forma de ver el dinero y de ver tu propio camino. La diferencia entre quienes prosperan y quienes pasan la vida luchando no es el talento, no es la suerte, ni siquiera es la fuerza, es la capacidad de postergar la recompensa. Mientras sus competidores gastaban para aparentar riqueza, Rockefeller reinvertía para construirla. Mientras algunos compraban lujos, él compraba activos. Mientras otros presumían, él estudiaba con precisión quirúrgica los engranajes del mundo financiero. Cuando aún era joven, surgió la oportunidad de comprar parte de una refinería. No tenía el capital, así que acudió al banco. El gerente lo observó de arriba abajo y preguntó con desconfianza, ¿por qué debería prestarte? Rockefeller abrió su cuaderno. Sí, el mismo cuaderno que guardaba desde la infancia menos, y mostró registros minuciosos de casi 10 años de actividad. Sé a dónde va cada moneda, y nunca rompo mi palabra, dijo. El banco aceptó, y 5 años después, Rockefeller dominaba casi todas las refinerías locales. Pero su ascenso no se construyó destruyendo a otros, como algunos creen. Se construyó dominando algo que muchos empresarios jamás logran comprender,
a la eficiencia absoluta. Mientras otros desperdiciaban recursos, Rockefeller transformaba cada residuo en un producto valioso. Convertía lo que otros tiraban a la basura en nuevas fuentes de ingresos. Transformaba margen perdido en margen multiplicado. Porque él sabía que la riqueza no depende únicamente de cuánto se tiene, sino de cómo se utiliza lo que ya se posee. Sin embargo, incluso el hombre más disciplinado enfrenta crisis, y Rockefeller las enfrentó todas. Vivió periodos de estrés insoportable, noches sin dormir, angustias profundas. Su cuerpo empezó a pasar factura. Perdió peso, perdió cabello, perdió energía. El éxito parecía exigir demasiado, hasta que finalmente comprendió la lección más simple, y al mismo tiempo más ignorada: no sirve de nada ganar el mundo si en el proceso pierdes tu vida. Fue entonces que decidió cambiar. Contrató médicos, ajustó su alimentación, descansó más, empezó a delegar responsabilidades. Descubrió que la salud era su activo más valioso. Un principio que repetiría una y otra vez a quienes querían escucharlo. La riqueza comienza en el cuerpo, en la mente y en la paz interior. Otro principio esencial guiaba su vida: nunca tomaba decisiones importantes bajo emociones intensas. Si sentía ira, esperaba. Si estaba ansioso, esperaba. Si tenía miedo, esperaba. Sabía que las decisiones emocionales podían costar fortunas, y cuando un socio cercano quiso traicionarlo, Rockefeller no reaccionó de inmediato. Esperó pacientemente durante 3 meses. Se fortaleció, y cuando finalmente actuó, lo hizo con una precisión que dejó a todos desconcertados. Esa era la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder con sabiduría. Su fe también desempeñaba un papel central, no una fe ciega, sino una fe que lo guiaba a ver el dinero como una responsabilidad. Creía que debía multiplicarlo, protegerlo y usarlo para el bien. Tenía propósito. Y cuando un ser humano tiene propósito, sobrevive a tormentas que destruirían a otros. Rockefeller tampoco toleraba la mediocridad. Pagaba bien, pero solo por los mejores. Creía firmemente que 10 mediocres cuestan más que un excelente profesional. Y cuando alguien no encajaba, cuando no tenía disciplina, carácter o compromiso, lo despedía sin tormentos. Sabía que una persona equivocada dentro de un proyecto podía destruir más de lo que podría aportar. Otro de sus principios innegociables era nunca invertir en algo que no entendía. Leía contratos, visitaba fábricas, caminaba entre máquinas, observaba procesos desde dentro, y solo entonces, cuando su comprensión era absoluta, invertía en esa. Fue su ventaja. Esa fue su defensa ante el fracaso. Y ese es uno de los secretos más ignorados por quienes buscan riqueza sin saber en qué están poniendo su vida. Pero si hay algo que conecta a Rockefeller con millones de personas en la actualidad, es la sensación de estancamiento. También él se sintió atrapado. También él repitió patrones. También él se enfrentó a días en los que la vida parecía no avanzar, pero jamás se permitió rendirse. Ajustó su comportamiento, aprendió nuevas habilidades, cambió lo que debía cambiar, y creció, porque el mundo no le debe nada a nadie. El mundo responde únicamente a quienes se adaptan. Un día, después de cerrar un negocio gigantesco que multiplicaría su fortuna, Rockefeller no celebró como muchos esperaban. En lugar de eso, lloró, porque se dio cuenta de que el dinero había perdido significado. Había acumulado más de lo que podría gastar en 100 vidas. ¿Y para qué? Fue ese momento de silencio el que le reveló su siguiente misión: en convertir riqueza en legado. A partir de entonces, comenzó a donar como nunca antes. Financió universidades, apoyó investigaciones médicas, ayudó a erradicar enfermedades, creó instituciones que cambiarían la historia de la humanidad. Su dinero se convirtió en un río que fluye, da vida, nutre y transforma. Entendió que el dinero retenido se estanca, pero el dinero que circula prospera. Rockefeller tampoco perdía tiempo en quejas. Jamás lo hacía, porque sabía que quejarse es desperdiciar energía sin producir resultados. Identificaba un problema, lo enfrentaba y seguía adelante. Ese era su método. Ese era su ritmo. Su vida estaba estructurada de forma casi matemática. Planeaba cada semana con 3 prioridades esenciales. Nada lo sacaba de su foco. Mientras otros se distraían con lo irrelevante, él avanzaba con una precisión admirable. Y detrás de toda su disciplina, existía un principio que él llamaba deber sagrado: usar los dones recibidos, no desperdiciar la vida, no conformarse jamás. Su longevidad, vivió hasta los 97 años. No fue casualidad, fue fruto de su rigurosa disciplina. Era frugal en lo pequeño, pero grandioso en lo importante. Contaba centavos cuando era pobre, y también cuando era millonario, porque para él no se trataba de dinero, sino de carácter. La verdad más dura que descubrió, y que muchos evitan mirar, es que el mayor enemigo de una persona no es el mundo externo, son sus hábitos, sus excusas, su versión antigua,
aferrándose con fuerza para no desaparecer. Y la pregunta que él se hacía todos los días es la misma que cada persona debería hacerse. Ahora, ¿soy mejor hoy que ayer? Rockefeller celebraba las pequeñas victorias. Sabía que quien no reconoce los avances termina rindiéndose antes de tiempo. La mayoría quiere el resultado, pero no quiere pagar el precio. Él pagó cada parte del precio, y por eso construyó un legado que sigue vivo hasta hoy. Entonces, después de haber recorrido los capítulos más intensos de su vida, surge la pregunta inevitable: ¿qué estaba construyendo Rockefeller realmente? ¿Una empresa colosal? ¿Una fortuna inagotable? ¿Un imperio que marcaría la economía mundial? En parte sí, pero su verdadera obra iba mucho más allá del dinero. Él estaba construyendo una identidad, un carácter y un legado que sobrevivirían a su propia existencia. Estaba edificando una forma de pensar que transformaría no solo su vida, sino también la vida de generaciones enteras. Porque, en el fondo, toda persona está creando algo, consciente o inconscientemente. Algunos crean excusas, límites y ciclos repetidos. Otros crean posibilidades, caminos nuevos, opportunities. Rockefeller no era distinto al resto en capacidad o talento, era distinto en la forma en que respondía cuando la vida lo empujaba al límite. Mientras muchos se quebraban, él se doblaba, pero nunca se rompía. Mientras otros se desesperaban, él observaba en silencio. Mientras otros reaccionaban por impulso, él respondía con propósito. Y esa es la esencia de la batalla que cada persona enfrenta, la batalla interior. Rockefeller entendió que antes de conquistar empresas, mercados o industrias, debía conquistar su propio caos interno, sus miedos, sus impulsos, sus inseguridades. Y esta victoria no le llegó de repente. La ganó día tras día, hábito tras hábito, pregunta tras pregunta. Los grandes cambios nunca ocurren de golpe. Ocurren en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, hasta que un día se miran en retrospectiva y revelan un camino entero de transformación. Por eso, cuando alguien siente que está estancado, que su vida no avanza, que repeat patrones, que se sabotea sin querer, debería recordar que Rockefeller también estuvo allí, también sintió el peso del tiempo, también sintió la frustración de no progresar, pero encontró en su disciplina y en su introspección el mapa para salir de ese laberinto, y cada vez que caía, se levantaba con más claridad, porque quien aprende de sus caídas, avanza más que quien solo celebra sus victorias. Con el paso de los años, Rockefeller descubrió algo que pocos llegan a comprender: la mente es el territorio más valioso del ser humano. Si no la controlas, ella te controla. Si no la achicas, ella te limita. Si no la fortaleces, ella te destruye. Por eso insistía tanto en el crecimiento personal, en la lectura, en la reflexión constante. Él sabía que el dinero nunca podría compensar una mente desordenada, una vida sin propósito o un carácter débil. Y sabía, sobre todo, que las personas no prosperan únicamente por lo que hacen, sino por lo que se convierten. Llegado a un punto, su riqueza era tan grande que parecía imposible de gastar. Pero lo que realmente lo hizo eterno no fue su dinero, sino la forma en que decidió usarlo. Transformó hospitales, salvó vidas, financió investigaciones que aún hoy benefician a millones de personas. Donó no para sentirse importante, sino para cumplir lo que consideraba su misión espiritual, devolver al mundo más de lo que la vida le había dado. Y aquí vuelve a surgir una verdad profunda: el dinero por sí solo no cambia a las personas. Lo único que hace es amplificar lo que ya llevan dentro. Si alguien es generoso, será más generoso. Si alguien es ambicioso, será más ambicioso. Si alguien es egoísta, será más egoísta. Rockefeller decidió convertirse en un río, no en un estanque. Un río fluye, se mueve, transforma. Un estanque se estanca, se pudre, se detiene. Y esta metáfora marcó su filosofía hasta el final de sus días. En su vejez, mientras veía cómo su legado se expandía por el mundo, entendió que la vida no se trata de acumular, sino de contribuir. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto impactas. No se trata de vivir mucho, sino de vivir con propósito. Y al final de su camino, dejó un mensaje que resonaría en generaciones futuras. La grandeza no está en lo que posees, sino en lo que construyes en el interior. Con todo lo que vivió, con todo lo que logró y con todo lo que entregó. Su historia deja una lección imposible de ignorar: no importa de dónde vienes, lo que importa es quién decides convertirte. La pobreza puede ser un punto de partida, pero nunca será un destino obligatorio. El pasado puede doler, pero no tiene poder sobre quien decide crear un futuro diferente. Y los límites pueden sentirse reales, pero siempre serán más débiles que la voluntad humana cuando ésta se alimenta de propósito. Por eso, ahora que esta historia llega a su final, queda una invitación inevitable para quien escucha, a mirar hacia adentro, preguntarse con honestidad brutal: ¿estoy construyendo algo que perdure?
¿O solo estoy sobreviviendo? Porque llegó un momento en la vida de Rockefeller en el que él mismo tuvo que enfrentar esa pregunta. Y cuando lo hizo, eligió cambiar. Eligió dejar atrás su versión antigua. Y cualquier persona puede hacer lo mismo cuando decide asumir el control de su propia historia. Así que, si estás listo para evolucionar, para romper tus patrones, para crear una vida que realmente represente quién eres y quién puedes llegar a ser, deja tu mensaje en Abandono mi antiguo yo. Ese simple acto de declarar puede convertirse en la semilla de una transformación profunda. Y antes de despedirte, si esta historia te inspiró, te fortaleció o te dio una nueva perspectiva, suscríbete al canal. Este es solo uno de los muchos contenidos creados para ayudarte a crecer, despertar tu poder interior y recordar que tu vida puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Ahora, toma una respiración profunda, levanta la mirada y sigue adelante. Que tu día sea ligero, productivo y lleno de paz. Recuerda que lo mejor aún está por venir.